¿Alguna vez has sentido cómo el miedo puede llegar a paralizar cada parte de tu vida, impidiéndote avanzar hacia las promesas que Dios tiene preparadas para ti? Tal vez te has encontrado luchando en soledad contra pensamientos de preocupación, inseguridad y ansiedad que poco a poco consumen tu esperanza. Podrías estar preguntándote ahora mismo, ¿acaso es posible vivir sin temor en un mundo tan lleno de desafíos y peligros? Y si te dijera que existe un poder invisible pero real, un poder que opera cuando decides confiar plenamente en Dios, y que esta confianza puede derribar todas las barreras de tu mente y corazón, transformando radicalmente tu manera de enfrentar la vida. Hay un misterio divino que se revela cuando dejamos de alimentarnos del temor y aprendemos a depositar nuestra fe en las manos del Señor. Es un secreto que no todos descubren, un tesoro que permanece oculto a quienes se dejan vencer por la ansiedad y el pesimismo. Este es un tema que en su esencia despierta sentimientos de intriga, de anhelo por libertad y al mismo tiempo un toque de incertidumbre. ¿Cómo es posible que la confianza en Dios sea más fuerte que cualquier miedo? En serio, la fe puede reemplazar cada una de nuestras inseguridades. A lo largo de esta enseñanza, quiero acompañarte en un viaje espiritual y reflexivo, uno en el que exploraremos la profundidad de lo que sucede cuando nos atrevemos a creer en las promesas divinas en lugar de dejarnos llevar por las dudas humanas. Te invito a permitir que el Espíritu Santo hable a tu vida por medio de esta palabra. Dios puede usar cualquier medio para hablarnos: una predicación, un testimonio, un versículo leído en un momento difícil, o incluso un video como este. Puede que en estos instantes el Señor esté tocando a tu puerta de forma sutil, invitándote a escuchar un mensaje que muchos desconocen. El miedo no tiene la última palabra sobre tus decisiones, tus emociones, ni tu destino. En los próximos minutos descubrirás cómo la confianza en Dios puede convertirse en la llave que abre puertas que antes considerabas imposibles de cruzar. Si te has sentido cansado de vivir con el corazón oprimido, si te abruman las deudas, las relaciones rotas, los problemas familiares o la presión constante de un mundo que parece exigir más de lo que puedes dar, este mensaje tiene el potencial de cambiar tu perspectiva. Pero no es solo cuestión de predisponer la mente, sino de abrir tu corazón a la voz divina que te recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. Reflexiona en esta idea. ¿Qué sucedería si tuvieras la certeza de que la mano de Dios te sostiene a cada paso? ¿Cómo sería tu vida si, en lugar de escuchar las voces de la desesperación, te aferrarás a la verdad de aquel que te promete consuelo y protección? Quiero que te imagines por un momento que te encuentras en una habitación oscura intentando avanzar sin tropezar. El miedo puede ser esa oscuridad que no te deja ver más allá de tus inseguridades. Pero cuando permites que la luz de la fe encienda la llama de la esperanza, comienzas a percibir el camino, a descubrir que no estás solo, que hay un rumbo y un propósito dirigido por Dios mismo. Es posible que al principio te cueste creerlo. Sin embargo, conforme aprendas a depositar tu confianza en Él, cada paso se volverá más firme y la oscuridad perderá su fuerza. En los próximos minutos nos sumergiremos en un viaje bíblico lleno de historias, enseñanzas y reflexiones que te mostrarán cómo hombres y mujeres de fe a lo largo de las Escrituras vencieron temores aún más grandes de lo que podemos imaginar. Te compartiré verdades poderosas sobre la confianza en Dios y cómo esa confianza nos brinda libertad, paz mental y, sobre todo, la certeza de que el Señor camina de nuestro lado. Muchos han pasado por conflictos difíciles, enfermedades, escasez, traiciones, soledad
Y no obstante, cada uno de ellos descubrió que la mano de Dios es más fuerte que cualquier gigante que se pueda presentar. A lo largo de este estudio, comprenderás que el miedo no tiene que definir tus acciones ni tus emociones. Si sientes que tu pasado te persigue, si el dolor de la pérdida o el fracaso te ha hecho dudar de la fidelidad de Dios, te animo a seguir escuchando. Hay una promesa viva para todo aquel que cree, una promesa que, aunque a veces parece escondida, está disponible para quienes deciden buscar y permanecer hasta el final. Ahora, antes de comenzar con este viaje de fe y de ver cómo Dios puede obrar en medio de cada desafío, quiero pedirte algo muy importante. Comenta aquí mismo la frase "paz en Cristo", si sientes en tu corazón la necesidad de afirmar tu esperanza en el Señor. Al hacerlo, estarás dando un paso de fe, un testimonio público que demuestra que tu confianza está puesta en Él. Además, te animo a darle me gusta a este video. Cada vez que lo haces, obligas a YouTube a compartir este mensaje con más personas que necesitan escuchar una palabra de aliento. Piensa en cuántos corazones sedientos de esperanza podrían encontrar un rayo de luz gracias a tu interacción. Te felicito por hacer parte activa de esta comunidad. No es simplemente un clic, es un acto de amor y servicio que puede impactar a alguien que, en este momento, también está buscando una señal de Dios. Suscribirte a este canal es otro paso esencial para mantenerte conectado con estas reflexiones. Hay tantos creyentes que no tienen una iglesia cercana o que por motivos de salud y otras circunstancias no pueden congregarse como quisieran. Al ser parte activa de esta plataforma, estás apoyando a que la palabra alcance a quienes más la necesitan. Muchos hermanos y hermanas en la fe usan este contenido como un alimento espiritual, como una compañía en su día a día e incluso como una mano amiga para sobrellevar las pruebas de la vida. Por eso, si todavía no estás suscrito, te animo a hacerlo y a activar las notificaciones para recibir cada nuevo estudio y cada mensaje de edificación. Una vez más, comenta "paz en Cristo" si deseas reafirmar tu determinación de vivir confiando en el Señor y si quieres sumarte al propósito de compartir este mensaje con quienes más lo necesitan. Recuerda que la penúltima enseñanza de este día puede contener la clave para que recibas una bendición que tal vez lleva tiempo esperándote. A veces, Dios se manifiesta cuando menos lo esperamos, pero a menudo busca corazones que están listos para escuchar. Así que sin más preámbulos, te invito a prepararte. Pon tu corazón en una actitud de humildad, abre tu mente y tu espíritu para recibir lo que está por venir. A lo largo de esta transmisión te mostraré paso a paso cómo la confianza en Dios puede deshacer los nudos de temor en tu interior y darte una visión clara de lo que Él anhela para tu vida. Mantente atento hasta el final, porque lo que hoy compartiremos puede ser el inicio de una nueva temporada de fe, de valentía y de esperanza en tu vida. En breves instantes iniciaremos este estudio profundo y transformador. Apaga tus distracciones, reserva unos minutos de silencio y disponte a escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón. Te aseguro que, si permaneces hasta el final, tus miedos comenzarán a perder su fuerza ante la confianza que nacerá en el Señor. ¿Listo para iniciar este viaje de fe? Si es así, asegúrate de haber dejado tu comentario con "paz en Cristo" y tu me gusta. Ahora sí, empecemos con el estudio. La historia de David y Goliat es, sin duda, uno de los relatos más impactantes de la Biblia para comprender cómo la confianza en Dios puede derribar gigantes que amenazan con paralizarnos. Ubicada en el libro de 1 Samuel 17,
Esta narración ha sido fuente de inspiración para generaciones enteras, mostrándonos que, a pesar de nuestra aparente debilidad y pequeñez, podemos vencer todos los temores cuando ponemos nuestra fe en el Señor. Para comprender mejor la relevancia de esta historia en la actualidad, reflexionemos detenidamente en cada detalle y extrajeremos lecciones que nos ayuden a enfrentar nuestro propio Goliat, es decir, esos problemas o miedos que a veces se hacen sentir invencibles. En aquel tiempo, el pueblo de Israel se encontraba en guerra contra los filisteos. Entre las filas del ejército contrario se alzaba un guerrero imponente, un gigante llamado Goliat, cuyo porte y fuerza resultaban intimidantes. Armado con una lanza de gran tamaño, una espada temible y una armadura pesada, se burlaba continuamente del ejército de Israel e incluso de su Dios, desafiándolos día tras día a pelear contra él. Aquella figura representaba no solo una amenaza física, sino también un atentado a la dignidad del pueblo elegido. Cada mañana y cada tarde, Goliat lanzaba sus provocaciones y el ejército de Saúl, incluido el propio rey, temblaba de miedo, sin atreverse a enviar un solo hombre a combatirlo. Así como el pueblo de Israel vivía aterrado por la presencia de este gigante, es común que nosotros hoy sintamos esa intimidación a través de pruebas aparentemente insuperables. Tal vez el Goliat de tu vida sea la falta de recursos, un diagnóstico médico desafiante, la soledad que se aferra a tu alma o un pasado que insiste en recordarte tus fracasos. Sea lo que sea, el temor que experimentamos puede ser tan paralizante que nos hace creer que no hay victoria posible. Sin embargo, la Escritura narra el giro inesperado que ocurre cuando un joven pastor, aparentemente inexperto y sin ningún tipo de renombre militar, entra en escena con una certeza inquebrantable, su confianza en el Dios de Israel. David no era un soldado más del ejército. Su oficio consistía en cuidar ovejas y velar por ellas en los campos de su padre. A simple vista, nadie hubiera considerado que este muchacho estaba capacitado para enfrentar a un guerrero entrenado y de gran estatura. No obstante, David traía consigo un historial de victorias en lo secreto, pues había defendido a sus ovejas de osos y leones, confiando en que el Señor le concedía la fuerza necesaria en momentos de peligro. Aquellas experiencias pequeñas resultaron el entrenamiento perfecto para un desafío mucho mayor. Con cada ataque que David sobrellevó en el silencio del campo, con cada rugido que enfrentó de animales salvajes, se forjó un temple de valor que no dependía de su fuerza personal, sino de la presencia de Dios en su vida. Cuando David escucha la burla de Goliat hacia los ejércitos del Dios viviente, algo hierve en su interior, la convicción de que ningún enemigo, por grande que fuera, puede desafiar el poder del Señor sin sufrir consecuencias. Mientras otros soldados se escondían tras las piedras y escudos temblorosos, David se presenta ante el rey Saúl y se ofrece para pelear contra el gigante. El propio Saúl, dudando de sus capacidades, intenta desanimarlo, pero David relata las ocasiones en que Dios le salvó la vida y le dio fuerza para vencer amenazas mortales. Para el joven pastor, la amenaza de un hombre gigante no era nada comparada con la autoridad del Dios Todopoderoso que lo guiaba. En un intento por ayudar, Saúl le provee su propia armadura y armas de batalla, pero David las rechaza. Siente que no le sirven, que no está acostumbrado a ellas. Prefiere usar las herramientas que conoce, su honda y 5 piedras lisas recogidas del arroyo. Este detalle nos enseña que a veces las personas que nos rodean, incluso con buenas intenciones, quieren imponernos soluciones o métodos que no están alineados con la manera en que Dios nos ha preparado.
David comprendía que su victoria no se basaría en un equipo costoso o en técnicas guerreras, sino en la gracia divina que ya había comprobado en momentos anteriores. El enfrentamiento con Goliat es la escena cumbre de la historia. El gigante se burla de David por su juventud y lo maldice en el nombre de sus dioses, amenazando con destruirlo fácilmente. Sin embargo, David responde proclamando su confianza en el Señor. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Aquella declaración de fe no era una simple frase bonita, sino la convicción profunda de que Dios pelea nuestras batallas cuando nuestro corazón está alineado con su voluntad. David no puso su esperanza en su propia habilidad, sino en la promesa de que el Dios de Israel estaba con él. La batalla duró apenas unos instantes. David coloca una piedra en su honda, apunta con destreza y con la fuerza de Dios acompañando su movimiento, lanza el proyectil que se incrusta en la frente del gigante. Goliat cae al suelo, derrotado, y con él se desmorona el temor que envolvía a todo el ejército de Israel. Este acto de victoria sobrenatural no solo salvó al pueblo en ese momento, también transformó la percepción que la nación tenía sobre un joven pastor llamado David. De un instante a otro, aquel muchacho pasó a ser visto como un guerrero lleno de coraje, con la unción y la protección del Altísimo. La gran lección que emerge de este relato radica en entender que la verdadera fuerza para vencer nuestros temores proviene de Dios. David no era más fuerte que Goliat, ni más experimentado. Tenía, eso sí, la plena certeza de que el Eterno estaba de su lado, y ello bastaba para derribar gigantes. Del mismo modo, hoy no necesitamos ser reconocidos o contar con grandes credenciales para enfrentar los problemas que nos acechan. Lo esencial es depositar nuestra confianza en el Señor. A veces, aquello que parece una amenaza descomunal, una situación familiar desgarradora, una enfermedad, la presión económica o el rechazo de las personas, puede desplomarse en un instante si creemos que Dios es mayor que cualquier circunstancia. Este pasaje bíblico nos desafía a examinar nuestra propia postura ante las adversidades. El miedo puede llevarnos a magnificar las dificultades y a minimizar la grandeza del Dios Todopoderoso. Tal como el ejército de Saúl, corremos el riesgo de quedarnos paralizados, tratando de evitar un conflicto que parece no tener solución. Pero la enseñanza de David y Goliat nos recuerda que el arma que verdaderamente vale la pena empuñar se llama fe, y que la fe no se ve limitada por las apariencias ni por las estadísticas. Allí donde los ojos humanos solo perciben derrota, la fe ve oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Reflexionemos un momento en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces hemos sentido el empuje del Espíritu Santo para enfrentar un reto, pero inmediatamente retrocedimos por temor? Quizá te sientas llamado a dar un paso importante, emprender un proyecto, reconciliarte con alguien con quien te has distanciado o incluso salir de tu zona de comodidad para predicar el Evangelio. Sin embargo, el Goliat de la duda puede susurrarte: no eres suficientemente bueno, no tienes los recursos, fracasarás y te lastimarás a ti mismo y a los que te rodean. Precisamente en ese momento es cuando debes recordar que no estás solo en la batalla, que el Señor prometió estar contigo, sostenerte y librarte del mal. No pienses que Dios solamente obra con aquellos que tienen una fe inquebrantable desde un inicio. Observa que David también pasó por procesos de crecimiento en el silencio de los pastizales, allí donde entrenó su confianza peleando contra depredadores ocultos. De igual manera, el Padre Celestial puede estar permitiendo ciertas pruebas en tu vida no para destruirte, sino para moldear en ti un carácter resistente,
Cada obstáculo puede ser una oportunidad de crecimiento, una ocasión para entrenar tu espíritu y hacerte más consciente de la presencia de Dios. Cuando llegue el día de tu gigante personal, recordarás cómo el Señor te sostuvo en luchas anteriores. Esa memoria de victorias pasadas alimenta la fe y derriba el miedo que trata de entronizarse en tu corazón. Vencer el temor, por lo tanto, no se limita a un acto meramente humano de valentía o decisión. Es un proceso interno en el que reconocemos que todo poder proviene del Creador. Él no nos abandona a mitad del camino, ni nos envía a una batalla sin respaldo. Al contrario, a lo largo de la Biblia encontramos repetidas promesas que reafirman esta verdad. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Salmo 55:22. Cada una de estas declaraciones son recordatorios permanentes de que el Padre cuida de nosotros. Es normal sentir un temblor inicial cuando nos encontramos ante algo que parece sobrepasarnos. Aún David, con toda su convicción, tuvo que dar el paso decisivo de pararse frente al gigante, escuchar sus burlas y aferrarse a la fe. Lo que lo diferenció de los demás soldados fue la persistencia en la certeza de que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luz Reyes 6:16. Una fe tan confiada que no se dejaba intimidar por la superioridad aparente de Goliat. Así también, cuando sientas que tus problemas te superan, que el tiempo se acaba o que no encuentras soluciones, abraza la confianza en aquel que es soberano sobre todas las cosas. Probablemente muchas personas a tu alrededor te aconsejen soluciones lógicas, tal como Saúl intentó equipar a David con la armadura pesada. Quizá te digan que te aferres a la desesperación, que busques planes alternativos o que renuncies antes de intentarlo. Pero si el Espíritu Santo te está impulsando a pelear por tus sueños y tus convicciones, si sientes en tu corazón que hay una tarea encomendada por Dios que no puedes ignorar, no temas dar el paso valiente. Recuerda la honda y las 5 piedras lisas. En palabras actuales, significa que no necesitas impresionantes recursos, solo la disposición de obedecer y la certeza de que, si Dios está contigo, todo obstáculo se convierte en oportunidad de victoria. Por tanto, cuando la angustia te visite y te sientas pequeño ante los gigantes de la vida, no olvides que la fuerza no está en ti, sino en aquel que te llamó. Dios honra la fe de quienes se levantan en su nombre, no para jactarse de sus propias cualidades, sino para exaltar el poder y la fidelidad del Rey de Reyes. A través de esta historia de David y Goliat, podemos ver de forma contundente que el temor desaparece cuando creemos de verdad que no hay nada imposible para Dios. La invitación, entonces, es a evaluar tus propias batallas y preguntarte, ¿cuál es mi Goliat hoy? Luego, pregúntate, ¿a quién estoy mirando más? ¿Al gigante o al Dios, que es más grande que todo gigante? La perspectiva que escojamos determinará nuestro próximo paso. Si elegimos enfocarnos en el temor, dejaremos pasar oportunidades y viviremos con la angustia de no sentirnos nunca suficientes. Pero si decidimos fijar nuestra mirada en Jesucristo, autor y consumador de la fe, descubriremos que el poder del Altísimo es más que suficiente para sostenernos. No importa cuán adverso sea tu presente o lo incierto que se muestre tu futuro. Así como David desafió el orden de las cosas en su época y mostró que la victoria viene de lo alto, también tú puedes desafiar la lógica del mundo y proclamar que tu confianza está en el Señor. Tu familia, tus amigos o incluso desconocidos quizá presencien cómo te atreves a creer más de lo que temes, y eso impactará sus vidas. A veces, tu victoria sobre el gigante no solo te libera a ti,
sino que inspira a todos los que están mirando cómo actúas en medio de la crisis. ¿Estás listo para tomar la decisión de confiar en que, por encima de cualquier obstáculo, Dios es tu sostén y tu salvación? Si es así, abre tu corazón en oración y dile al Padre que te rindes a su voluntad, que no batallarás con tus propias fuerzas, sino con la convicción de que Él pelea por ti. Deja que la historia de David y Goliat sea el ejemplo vivo de que no hay enemigo tan grande que el Señor no pueda derribar. Conviértete en un testimonio andante de la fidelidad de Dios, mostrándole a este mundo que, cuando se deja de tener miedo y se pone la mirada en lo que el Todopoderoso puede hacer, suceden verdaderos milagros. La historia de la victoria de Midoshi. David sobre Goliat nos dejó una enseñanza transformadora acerca de la confianza en Dios como la clave para derribar nuestros gigantes. Sin embargo, la vida cristiana está compuesta de un sinfín de momentos en los que el temor vuelve a tocar a nuestra puerta. Una muestra clara de ello se encuentra en los Evangelios, cuando los discípulos de Jesús atravesaron una tempestad en el mar de Galilea. Allí, ante el inminente peligro, ellos tuvieron que aprender que la presencia de Cristo en la barca hace toda la diferencia. Este relato, que en su esencia resuena con la experiencia humana de sentirnos rodeados por oleajes de incertidumbre, nos recuerda que, incluso cuando la furia de los vientos y las aguas parezca insoportable, el Señor sigue teniendo autoridad para calmar las tormentas, tanto externas como internas. Veamos en detalle este poderoso episodio y las lecciones que podemos aplicar en nuestro día a día. El relato bíblico se encuentra en pasajes como Mateo 8, 23, 27, Marcos 4, 35, 41 y Lucas 8, 22, 25. En un momento del ministerio de Jesús, después de una larga jornada enseñando y sanando a la multitud, el Maestro invita a sus discípulos a pasar al otro lado del lago en una barca. Ellos, acostumbrados a navegar, pues varios eran pescadores de oficio, no encuentran nada extraño en esa indicación. Sin embargo, mientras cruzan el mar, se desata una tormenta repentina, algo común en la región del mar de Galilea debido a su ubicación geográfica y a los vientos que descienden de las montañas circundantes. Pero esta vez, la tormenta parecía particularmente violenta. Las olas sacudían la embarcación con tanta fuerza que el agua comenzaba a entrar, amenazando con hundirlos. A pesar del peligro inminente, Jesús se encontraba dormido en la parte posterior de la barca. Esta imagen resulta profundamente simbólica, el Hijo de Dios reposando en medio del caos, sin manifestar la mínima señal de temor. Para los discípulos, aquella serenidad les resultaba desconcertante, incluso frustrante. Mientras luchaban por mantener a flote la barca, tal vez sacando agua y tratando de contrarrestar la furia del viento, la desesperación se apoderó de sus corazones al ver que el Maestro no intervenía de inmediato. Finalmente, incapaces de controlar el pánico, lo despertaron exclamando: «Señor, sálvanos, que perecemos». Mateo 8:25. Es interesante notar que estos hombres habían sido testigos de numerosos milagros de Jesús. Lo habían visto sanar enfermos, liberar endemoniados y proclamar el Evangelio con una autoridad sin precedentes. Sin embargo, ante la primera amenaza a su propia vida, el miedo volvió a aflorar como un torrente, haciéndoles dudar de la protección divina. Así sucede también con nosotros. Podemos haber experimentado la fidelidad de Dios en el pasado, pero frente a una nueva dificultad, el terror resurge y hace que olvidemos quién está en nuestra barca. La reacción de Jesús frente al clamor de sus discípulos nos enseña sobre la naturaleza de la fe y la soberanía de Dios en medio de las crisis. Antes de apaciguar la tormenta, reprende la falta de fe de sus seguidores, diciendo: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Mateo
8:26. Y es aquí donde encontramos una de las lecciones más profundas. El verdadero problema no era la tormenta en sí, sino la ausencia de confianza en aquel que tenía todo bajo control. Jesús se levanta y con una palabra de autoridad ordena al viento y al mar que se calmen. Inmediatamente, los elementos de la naturaleza se someten a su voz y el gran oleaje se convierte en un mar apacible. Los discípulos, sorprendidos, se preguntan, ¿quién es este que tiene poder incluso sobre las fuerzas naturales? Esta escena ejemplifica cómo, en medio de nuestras mayores crisis, la presencia de Cristo hace una diferencia radical. No importan las circunstancias que nos rodeen, pueden ser tan aterradoras como una tormenta en alta mar. Sin embargo, el creer en el poder y el amor inquebrantable de Jesús nos infunde paz. Tal vez ahora mismo tú te sientas atravesando un momento parecido. Las finanzas parecen estar a punto de naufragar, tus relaciones se tambalean, tu salud decae, o la incertidumbre del futuro te consume. Y tal vez, al igual que los discípulos, te preguntes, ¿por qué Dios no actúa ahora mismo? ¿Por qué me siento a la deriva? En la respuesta que Jesús les da, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Descubrimos que muchas veces nuestra mente grita que todo está perdido, sin darnos cuenta de que el Creador de los cielos y la tierra permanece a nuestro lado. El sustento de nuestra esperanza no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de que el Señor de la vida no nos abandona. Él es soberano sobre la creación y su poder trasciende cualquier circunstancia. Aprendemos, pues, que la fe genuina no consiste en ignorar la existencia de las tempestades, sino en reconocer que Dios puede calmarlas en su momento perfecto, y mientras tanto, darnos paz en el corazón para resistir. Ahora bien, ¿cómo aplicar estas enseñanzas de manera práctica en nuestra vida? Una de las mayores tentaciones que enfrentamos es caer en la ansiedad y el desespero en cuanto vemos señales de mal tiempo en nuestra realidad, sea este un problema financiero, una enfermedad, una crisis laboral o incluso conflictos internos que nos roban la serenidad. Lo primero que el relato nos invita a hacer es a mantenernos conscientes de la presencia de Jesús en nuestra barca. Esto implica tener una comunión continua con Él, a través de la oración, la meditación en la palabra y la confianza en su dirección diaria. Cuando vivimos bajo la premisa de que no estamos solos, recordamos que la misma mano que calma los mares puede también calmarnos a nosotros. En segundo lugar, tenemos que reconocer que Jesús, aunque parecía dormido, nunca estuvo fuera de control. Él se levantó en el momento preciso para demostrar su señorío. A menudo, en nuestras batallas espirituales, nos parece que el cielo guarda silencio, que no hay respuesta inmediata a nuestras oraciones, pero la experiencia con el Señor nos enseña que su tiempo es perfecto. Sí, nos permite pasar por instantes donde las olas se hacen intensas y la barca parece volcar, pero no es porque ignore nuestras necesidades, sino porque desea que nuestra fe madure. Así como en el caso de los discípulos, Jesús quería revelarles que, aún en medio de la tormenta, podían vivir confiando sin temer. Además, el hecho de que Cristo durmiese durante la tempestad nos brinda una poderosa lección de paz interior. ¿Cuántas veces, al enfrentar contratiempos, nuestra mente se llena de pensamientos catastróficos, dando lugar a la insomnio espiritual y a un desgaste emocional profundo? Si aprendemos a ver a Jesús descansando, recordaremos que su paz no depende de factores externos, sino de la seguridad de su relación con el Padre. Cuando imitamos a nuestro Maestro y nos encomendamos a la voluntad divina, los vientos de la angustia pierden fuerza. Esto no significa pasividad o falta de responsabilidad,
sino un estado de quietud interna, basado en la certeza de que Dios gobierna sobre todas las cosas. Siguiendo esta línea, resulta también relevante reflexionar sobre la reacción final de los discípulos. Ellos quedaron maravillados ante la demostración de poder que presenciaron. Exclamaron asombrados: ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Este suceso fortaleció su fe, aunque de manera momentánea, pues en otras ocasiones volverían a atravesar momentos de temor. De igual modo, nosotros podemos experimentar la intervención divina en un día oscuro de nuestra vida y poco tiempo después volver a sentirnos amedrentados por otra situación. Por ello, es vital mantener fresco en la memoria el poder de Dios que se ha manifestado en nosotros. Cuando, en medio de otra tormenta, seamos tentados a dudar, podemos traer a la mente esas victorias previas, cómo el Señor nos rescató en situaciones aparentemente imposibles. Así, nuestra confianza se va solidificando. El mensaje principal que esta historia nos brinda es que, para Jesús, nada está fuera de su autoridad. El Creador es capaz de hablarle a la naturaleza y a nuestros miedos. Tal vez tu tormenta no sea física, pero sea interna. Un remolino de inseguridades, dudas acerca de tu llamado o un sentimiento de culpa que te persigue por tus errores pasados. Sea cual sea el mar que te rodea, ten la certeza de que cuando Dios dice paz, toda tempestad, por violenta que parezca, debe obedecer. En ocasiones, Dios elige apaciguar las circunstancias externas. En otras, su poder se manifiesta dándonos serenidad en el interior mientras la tormenta sigue furiosa. Ambas formas son milagrosas y representan la soberanía divina. Conectando esto con nuestra reflexión anterior acerca de David y Goliat, notamos que la fe no es un evento de un solo día, sino un estilo de vida que se construye paso a paso. David practicó su confianza peleando contra leones y osos antes de enfrentar a Goliat. Los discípulos ya habían sido testigos de milagros, pero debían afianzar su convicción de que Jesús era el Mesías que los guiaría en toda circunstancia. Y tú, de la misma manera, vas escalando peldaño a peldaño en tu caminar de fe. Cada batalla ganada, cada temor conquistado, cada prueba superada te acerca un paso más a la plena seguridad de que Dios es fiel y sigue estando al control. Muchos creyentes se preguntan por qué atraviesan dificultades si están en el plan de Dios. Sin embargo, la Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que, aun siendo obedientes, enfrentaron gigantes y tormentas. Precisamente es en esas circunstancias extremas donde se forja la confianza inquebrantable en el Padre. La tormenta en el mar de Galilea sirvió para revelar la grandeza de Jesús, y del mismo modo, las pruebas de tu vida pueden ser la plataforma donde veas manifestada la mano poderosa de Dios. Así, tu testimonio inspirará a otros a creer que si el Señor lo hizo contigo, puede también hacerlo con ellos. Por último, no debemos olvidar que este pasaje bíblico nos invita también a la humildad, pues así como los discípulos aprendieron que sus destrezas de pesca no bastaban para salvarlos, a menudo descubrimos que nuestras capacidades humanas tienen límites. Nuestro control sobre lo que nos rodea es limitado, pero la gracia de Dios es infinita. Reconocer nuestra dependencia de Él no es un acto de cobardía, sino de sabiduría. Decir, Señor, no puedo más, pero confío en ti, es el primer paso para ver la tempestad menguar y hallar descanso para nuestras almas. Quizá hoy te encuentres en medio de tus peores pesadillas, sintiendo que el agua te llega al cuello y que el viento amenaza con hundir todos tus planes. Recuerda que si has invitado a Jesús a tu vida, si anhelas seguirlo con sinceridad, Él
está en tu barca. Podrá parecer que tarda en despertar, pero no se ha ido. Sigue ahí, esperando a que comprendas que su presencia es más poderosa que cualquier adversidad. Permite que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, llene tu ser. Declara con libertad que confías en su promesa de no abandonarte nunca. ¿Y qué sucederá cuando dejes de tener miedo y mires a Jesús como tu capitán en medio de la tempestad? Sin duda, tu fe madurará, tus pasos se afirmarán y tu testimonio crecerá. Incluso, como sucedió con los discípulos, otras personas a tu alrededor quedarán asombradas y querrán conocer mejor a ese Dios que gobierna vientos, mares y cualquier circunstancia que parezca imposible de solucionar. Así pues, deja que este pasaje alimente tu corazón y te recuerde que no estás solo. Al igual que David en su encuentro con Goliat y los discípulos en la barca con Jesús, tú también puedes presenciar cómo los vientos huracanados de tus problemas se callan a la orden de la palabra divina. Y si, por alguna razón, el mar no se aquieta de inmediato, confía en que el Señor está obrando en tu interior para que desarrolles una fe firme, capaz de sostenerte aún en medio de los relámpagos y truenos de la vida. Aprende a descansar, sabiendo que tu barca no se hundirá mientras Cristo esté contigo. Él no prometió un viaje libre de tormentas, pero sí nos aseguró que llegaremos a buen puerto si confiamos en su dirección. Cuando tu mente empiece a llenarse de pensamientos de angustia, recuerda la calma del Maestro dormido en la popa, confía en su palabra y verás cómo tu perspectiva comienza a cambiar. En lugar de admirar el poder de la tormenta, tus ojos se fijarán en la grandeza del Salvador. La historia del cruce del Mar Rojo, registrada en Éxodo 14, se erige como uno de los acontecimientos más sobrecogedores y milagrosos de las Escrituras. Representa, además, una de las manifestaciones más evidentes del poder de Dios cuando el pueblo se enfrenta al abismo de lo que parece insalvable. Si hay un episodio que ilustre la tensión entre miedo y confianza, es precisamente este. Los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, se encuentran en un callejón sin salida, con el poderoso ejército del faraón detrás de ellos y las aguas profundas del mar al frente. En medio de este escenario angustiante, Dios obra de una manera que desafía toda lógica humana, y nos enseña, hasta el día de hoy, que la fe auténtica es capaz de abrir caminos incluso donde no parece haber salida. El contexto arranca tras la última de las plagas enviadas por Dios a Egipto, la muerte de los primogénitos, Éxodo 12. Este suceso convence finalmente al faraón de dejar ir al pueblo de Israel que había estado subyugado por años bajo el yugo de la esclavitud. Guiados por Moisés, los israelitas emprenden camino hacia la libertad, cargando con sus pocas pertenencias y la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, poco después de su partida, el corazón del faraón se endurece de nuevo y se arrepiente de haberlos liberado. Reúne entonces a su poderoso ejército, carros, jinetes y tropas, y se lanza en persecución de los exesclavos, decidido a devolverlos a su antiguo estado de servidumbre. Las circunstancias para los israelitas no podían ser más difíciles. Frente a ellos se extiende el vasto Mar Rojo, detrás la amenaza feroz de las fuerzas de Egipto. Aunque Dios mismo había estado manifestando su cuidado y dirección, columna de nube de día y columna de fuego de noche, Éxodo 13, 21, 22, las emociones humanas se imponen. El texto bíblico describe cómo el pueblo alza la vista y, al ver a los egipcios acercándose, entra en pánico, clamando a Moisés y quejándose: ¿por qué nos trajiste hasta aquí? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Éxodo 14:11.
El miedo toma el control de sus palabras y pensamientos, al punto de preferir volver a la esclavitud antes que enfrentar la supuesta catástrofe que se avecina. En ese momento de angustia colectiva, Moisés pronuncia una de las declaraciones de confianza más memorables de toda la Escritura. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. Con estas palabras, el líder elegido por Dios se convierte en una voz de esperanza en medio de la desesperación. No niega la gravedad de la situación, pero invita al pueblo a dejar de lado la reacción natural de pánico y volver su mirada al Todopoderoso. Allí se revela un principio esencial para vencer los temores. En lugar de fijar la atención en el obstáculo, debemos enfocarnos en aquel que tiene autoridad sobre todo lo creado. La orden divina a Moisés, en respuesta a la súplica del pueblo, resulta desconcertante para la mente humana. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Éxodo 14, 15, 16. Imagínate la escena, un inmenso cuerpo de agua frente a un grupo de hombres, mujeres, niños, ancianos y ganado. Y la instrucción celestial no es retroceder ni diseñar una estrategia bélica, sino avanzar hacia lo imposible. Desde nuestra lógica, lo que Dios pide carece de sentido. Sin embargo, es precisamente en ese punto de rendición y obediencia donde se produce el milagro. La respuesta sobrenatural no se hace esperar. Conforme Moisés extiende su mano, el Señor envía un fuerte viento que divide las aguas, formando un muro líquido a ambos lados y abriendo un sendero seco en el fondo marino. El pueblo entero comienza a cruzar sin que el torrente los consuma, contemplando atónito la fidelidad de su Dios. Si alguien les hubiera dicho, unas horas antes, que podrían atravesar semejante barrera natural caminando sobre tierra firme, habrían pensado que era una locura. Pero la fe, cuando se aferra a la palabra divina, nos lleva a presenciar lo que escapa a las posibilidades humanas. El paso del Mar Rojo no solo revela el poder de Dios, sino también la manera en que Él protege a su pueblo durante el proceso. Mientras los israelitas avanzan, el ejército del faraón los persigue por el mismo lecho marino. Pero, en un giro dramático, las ruedas de los carros egipcios se traban, la confusión inunda a los soldados y las aguas, que permanecían obedientes a la mano divina, regresan a su cauce normal, sepultando así a los opresores. El pueblo de Israel, liberado de la amenaza definitiva de Egipto, proclama con cantos y alabanzas la grandeza del Señor. Éxodo 15. En efecto, lo que parecía una trampa mortal se convierte en el escenario donde Dios sella su victoria y afirma su cuidado protector. Para nosotros, esta historia trasciende el plano histórico y se transforma en un mensaje espiritual con múltiples aplicaciones prácticas. El Mar Rojo simboliza todas esas situaciones que se nos presentan como imposibles de superar. Una enfermedad que se agrava, una crisis familiar, deudas que parecen impagables, un sentimiento de culpa por el pasado o la imposibilidad de ver salidas al laberinto emocional que atravesamos. Detrás de nosotros, como los carros de Faraón, pueden venir presiones sociales, consecuencias de errores pasados o incluso temores arraigados que nos persiguen. Ante nosotros se alza el mar que a simple vista no ofrece un sendero seguro para cruzar. La pregunta es, ¿cuál será nuestra reacción en esos momentos en que la angustia y la lógica nos dicen que no hay escape? ¿Regresar a Egipto y someternos otra vez a la esclavitud del miedo? ¿O tomar un paso de fe y confiar en que Dios abrirá camino donde no lo hay? El principio bíblico es claro. Cuando Dios ha decretado tu libertad, no hay ejército,
ni mar, ni obstáculo que pueda detener su propósito. Sin embargo, la clave está en no ceder ante el pánico y en permanecer firmes para ver la salvación que solo el Señor puede brindar. Podría ser que, como los israelitas, nuestra primera reacción sea la queja y la desesperación. El temor tiende a paralizar nuestras fuerzas, nublar nuestra mente y convencernos de que el pasado, por más malo que fuese, era preferible a los desafíos de la libertad. Aún así, la historia de la liberación del pueblo hebreo nos anima a no quedarnos atrapados en la duda. Hay una gran diferencia entre sucumbir a la desesperanza y alzar la mirada para clamar a nuestro Redentor. La voz de Moisés todavía resuena en nuestros oídos. No teman, estén firmes. Este mandato, estad firmes, exige de nosotros la valentía de mantenerse plantados en la palabra de Dios, aunque el mundo entero parezca rugir a nuestro alrededor. Implica una fe activa, que no se resigna a la circunstancia, sino que avanza con el convencimiento de que si Dios prometió sacarnos de la esclavitud, Él también nos guiará hasta la completa victoria. El cruce del Mar Rojo nos enseña que el Señor no nos abandona a mitad del camino. Sí, es posible que nos lleve a escenarios donde el poder humano luce inútil, pero precisamente en esos lugares se manifiesta su gloria de forma más evidente. Otro punto esencial de este relato es cómo la nube divina y el ángel de Dios se posicionan detrás del campamento israelita para impedir que el ejército egipcio los alcance. Éxodo 14, 19, 20. Esto simboliza la protección permanente que el Padre ofrece a sus hijos. Si bien las fuerzas del mal o los problemas de la vida pueden perseguirnos, existe un respaldo celestial que interfiere en favor de quienes confían en Él, así como los muros de agua se mantuvieron en pie contra toda ley natural. Dios también puede mantener a raya cualquier situación adversa mientras cumples el propósito que Él ha determinado para tu vida. Reflexiona. ¿Qué nos enseña todo esto sobre el miedo? El miedo, en muchas ocasiones, proviene de la percepción de que nuestras fuerzas no bastan para enfrentar la adversidad. Lo cierto es que, humanamente hablando, a menudo no contamos con los recursos para resolver ciertos conflictos. No obstante, la fe auténtica nos invita a trascender esa limitación humana y a entrar en una dimensión donde el poder de Dios obra a nuestro favor. El pueblo de Israel no poseía barcas, no tenía la formación táctica de un ejército entrenado, ni la capacidad de doblegar a los egipcios por la fuerza. Todo lo que tenían era una promesa divina y el llamado a obedecer. Ese acto de caminar hacia el mar, confiando en que Él haría lo imposible, marcó la diferencia. Podríamos preguntarnos, ¿qué situaciones en nuestra vida funcionan como aquel mar rojo? ¿Cuáles son esos ejércitos del faraón que nos presionan y nos hacen pensar que no hay escapatoria? Tal vez sean patrones de pecado que intentan asediarnos, recordándonos que una vez fuimos esclavos del miedo, la culpa o la desesperanza. La palabra de Dios, sin embargo, nos afirma que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Por ende, hemos sido llamados no solo a salir de Egipto, sino a avanzar y cruzar todo mar que se alce como barrera para entrar en la plenitud del plan del Señor. La obediencia de Moisés y la respuesta milagrosa de Dios también nos instan a preguntarnos si estamos dispuestos a extender la vara sobre nuestro mar, es decir, a responder con fe a las órdenes divinas, aun cuando parecen contradecir la lógica. Muchas veces, la bendición o la salida que anhelamos está vinculada a un paso audaz que el Espíritu Santo nos impulsa a dar. Reconciliarnos con alguien, iniciar un proyecto para la gloria de Dios,
dejar un hábito nocivo, pedir perdón o perdonar. Quizás sintamos que no estamos listos, que no hay forma de dividir las aguas que nos separan de la victoria. Pero la enseñanza aquí es contundente. El Señor se ocupa de lo imposible. A nosotros nos corresponde la parte de confiar y obedecer. A fin de cuentas, el cruce del Mar Rojo es un eco en la historia que nos habla de la fidelidad del Creador. Si bien nosotros no tenemos un mar literal frente a nosotros, sí enfrentamos realidades que amenazan con devorarnos. Tal vez sean problemas familiares, crisis financieras, enfermedades que se alargan, miedos internos que no logramos erradicar. Sea lo que sea, el mensaje eterno que dejó aquel suceso es que, cuando depositamos nuestra esperanza en Dios, Él sabe abrir caminos invisibles a nuestros ojos. Ningún enemigo es tan poderoso, ningún obstáculo es tan grande como para impedir su propósito. Cuando pensamos en lo sucedido luego de la travesía, recordamos el canto de victoria y el júbilo que invadió al pueblo. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Éxodo 15:2. No solo se trataba de una liberación física, era la prueba irrefutable de que el Dios de Israel es digno de absoluta confianza. Esta experiencia marcaría la memoria colectiva de las generaciones venideras. Muchas veces, a lo largo de los siglos siguientes, el pueblo recordaría aquel evento para reafirmar la soberanía de Dios, sobre todo en momentos de exilio, conquista extranjera o persecución. Del mismo modo, cuando veas cómo Dios te libra de situaciones insostenibles, no olvides ese testimonio. Haz de cada victoria un monumento en tu corazón que te ayude a enfrentar con coraje las dificultades futuras. Así como el pueblo recitaba salmos y alabanzas que evocaban la salvación en el Mar Rojo, tú puedes volver a esa evidencia de la gracia divina cuando las próximas olas intenten asustarte. El Dios que partió las aguas entonces sigue siendo el mismo en la actualidad y desea demostrarte que nada es imposible para Él. Por lo tanto, si hoy te descubres atrapado entre las aguas de la incertidumbre y el asedio de tus temores, detente y mira hacia lo alto. Permite que la voz de Dios, que una vez le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche, también resuene en tu interior. No hagas caso a las voces de la desesperanza que quieran convencerte de rendirte, ni a los recuerdos que idealizan la comodidad de Egipto, pues la esclavitud nunca es mejor opción que la libertad que Dios te promete. Atrévete a avanzar hacia lo desconocido, sabiendo que el Señor, en su poder ilimitado, puede crear un camino milagroso para ti. Esta historia nos reta de manera contundente a dejar de tener miedo y a apropiarnos de la confianza en un Dios que no se detiene ante lo que el hombre llama imposible. Así como el Mar Rojo se abrió para dar paso a un pueblo temeroso, pero obediente, tu vida puede experimentar la provisión y liberación que el Padre anhela derramar. Solo basta que dispongas tu corazón y creas que su gracia, tan real en tiempos antiguos, sigue activa en nuestros días. Deja atrás el terror que te amarra y da un paso de valentía, sabiendo que quien promete sostenerte nunca falla. Has llegado hasta este momento final y lo primero que quiero decirte es gracias por permanecer y abrir tu corazón a cada palabra. Son muy pocos los que logran llegar hasta el final de un mensaje como este, pero tú lo has hecho, y eso demuestra un deseo profundo de acercarte más a Dios. Tal vez, en el transcurso de esta reflexión, has descubierto que había algo que necesitabas escuchar, una confirmación que tu alma buscaba, o esa certeza de que el Señor está obrando incluso en los aspectos que te causan temor. Si sientes que algo ha cambiado en tu interior, si has notado una chispa de fe encendiéndose o un alivio que antes no tenías, dale gracias a Dios en este instante, porque es Él quien te ha traído hasta aquí, para que te alimentes de su palabra
y de su promesa. Si sientes que a lo largo del camino surgieron preguntas, inquietudes o incluso nuevas esperanzas, no ignores esa voz que se ha despertado dentro de ti. Permanece en la presencia de aquel que puede fortalecer tu corazón y brindarte la dirección que tanto necesitas. Ahora, antes de despedirnos, quiero animarte a hacer algo que a simple vista es muy sencillo, pero que encierra una gran importancia. Deja un comentario compartiendo, de forma breve, por qué te quedaste hasta el final. Pon en tus propias palabras lo que este mensaje sembró en tu vida. No subestimes esa acción. A través de ella demostrarás tu compromiso y además podrás alentar a otros que duden en dedicar su tiempo a reflexionar en la palabra de Dios. Cuando lean tu testimonio, se darán cuenta de que llegar al final puede ser una experiencia que marque un antes y un después en su espíritu. Para que podamos reconocer a quienes han perseverado hasta el cierre, te invito a incluir en tu comentario una frase que refleje tu determinación de seguir firme en la fe. Piensa en algo que te nazca del corazón, como he llegado hasta el Bintosium final porque mi corazón pertenece a Dios y mis miedos se rinden ante Él. Inventa algo que exprese lo que ha significado para ti esta enseñanza. De esa manera sabré que fuiste uno de los valientes que no se rindió y quedarás grabado como parte de esta familia de fe que busca crecer día a día y vencer cada obstáculo con la ayuda divina. Y ahora quiero dirigirme a ti que aún no te has suscrito a este canal, o que tal vez llevas tiempo viendo los videos, pero no has dado ese paso. Permíteme hablarte con franqueza. Si de verdad sientes que estos mensajes han sido de bendición, la mejor forma de no perderte el siguiente es suscribiéndote. Además, tu suscripción es una forma de sumar fuerzas a la hora de difundir la palabra. No se trata simplemente de un número más, sino de un testimonio vivo de personas que creen que el Señor todavía habla, sana y transforma. Cuando decides suscribirte, te conviertes en un eslabón esencial para llevar esperanza a otros, como si abrieras tu mano y dijeras, aquí estoy, listo para que mi vida sea un canal de gracia para quienes lo necesiten. Algunos tal vez sientan un pequeño pinchazo de conciencia. A lo mejor pensabas que no era tan relevante, pero cada interacción, cada me gusta o cada comentario obliga a las plataformas a mostrar este contenido a más personas que, en este preciso instante, podrían estar clamando por una respuesta de lo alto. No quiero hacerte sentir mal, sino que comprendas la magnitud de tu participación. Cuando apoyas este tipo de mensajes, te unes a un ejército silencioso que está cambiando vidas, combatiendo la desesperanza y anunciando que en Cristo existe libertad y vida en abundancia. Tú eliges si deseas ser un soldado activo en esta batalla o permanecer como un simple observador. Me gustaría que reflexiones un instante en la importancia de compartir la palabra con quienes no tienen iglesia cercana o no disponen de un lugar de comunión. Muchas almas están aisladas por cuestiones de salud, por vivir en zonas lejanas o por circunstancias personales que las alejan de la congregación. Tu testimonio, al compartir este video, puede llegar como un abrazo espiritual que cambie el rumbo de un corazón cansado. Imagina que una sola persona, después de escuchar este mensaje, decide volver a intentarlo, a creer, a hablar con Dios. De nuevo, esa persona que tal vez estaba a punto de darse por vencida, encuentra nueva fuerza porque tú decidiste darle un clic al botón de compartir. No subestimes tu impacto. Si has estado aquí, escuchando cada palabra, quiero felicitarte por tu constancia y por la decisión de priorizar tu fe. Te animo a seguir cultivando este hábito, apartar espacios de tu día para empaparte de reflexiones que fortalezcan tu espíritu.
No te quedes con un solo video. Explora todo aquello que pueda nutrirte y mantener tu mirada puesta en el Señor. Recuerda que la fe es como una llama que requiere alimento constante. Sin ese cuidado, se debilita y corre el riesgo de apagarse en medio de las pruebas. Así que mantén vivo el fuego asistiendo a espacios de enseñanza, leyendo la Biblia por tu cuenta y rodeándote de personas que también tengan sed de Dios. Ahora bien, hemos llegado a ese instante sagrado en el que, si puedes, te sugiero que te quedes quieto y dejes que la atmósfera de paz toque tu corazón. Si hay música de fondo, escúchala atentamente por unos minutos sin adelantar ni cerrar el video. Usa este tiempo para hablar con tu Creador. Dile cuánto le amas, cuánto valoras su presencia y entrégale cada preocupación o temor que habite en lo profundo de tu ser. Haz de estos instantes finales un altar de gratitud en el que no tengas prisa ni dejes que la mente se llene de distracciones. Te aseguro que Dios honra el corazón que se presenta con humildad y sinceridad, dispuesto a alabarlo y reconocerlo por encima de toda circunstancia. Permanece con tus ojos cerrados o fijos en un punto y medita en cada verdad que has escuchado. Recuerda que no hay tormenta que Jesús no pueda calmar, no hay gigante que su poder no pueda vencer, ni mar infranqueable que Él no pueda abrir. Y en todo este trayecto tú no eres un espectador pasivo, sino un hijo o hija amada que es protagonista de lo que Dios está haciendo. Si el enemigo ha susurrado que no vales o que no vas a lograrlo, reemplaza esa voz con la certeza de que tu vida está en manos del Rey de Reyes. No pauses, ni cierres tu corazón en este momento. La conexión que se establece ahora mismo con el cielo puede sellar cada enseñanza en el lugar más profundo de tu alma. Si lo deseas, repite en tu interior una oración sencilla. Señor, gracias por haberme guiado hasta aquí. Recibo tu paz, tu amor y tu libertad. Abro mi mente y mi corazón para que tu palabra permanezca viva en mí y dé frutos en mi día a día. Te pido que me ayudes a no rendirme, a recordar que si tú estás conmigo, no tengo por qué tener miedo. Haz de mi vida un instrumento para bendecir a otros y mantén mi fe encendida, pase lo que pase. En el nombre de Jesús, amén. Si al pronunciar estas palabras sientes un calor en tu pecho o un alivio inexplicable, es la confirmación de que Dios te está abrazando. No te apresures a abandonar este momento. Si dispones de unos segundos más, permanece en silencio y deja que lo que has recibido se asiente en lo más profundo de ti. Cuida este espacio sagrado como el sembrador que protege la semilla tras plantarla, para que pueda germinar y dar fruto. Y cuando estés listo para continuar con tus actividades, que sea con la convicción firme de que cada paso lo das con el respaldo del Creador. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Eres importante, tu vida tiene propósito y el Señor te bendice por el tiempo que has invertido en nutrir tu espíritu. No olvides comentar esa frase única que muestre la razón de tu perseverancia. Suscribirte para seguir recibiendo contenido de edificación y compartir este mensaje con quien lo necesite. Que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la compañía del Espíritu Santo te acompañen hoy y siempre. Amén. Y ahora, en esta quietud, sigue en la presencia del Señor. No detengas el video hasta que se consuma su último segundo y aprovecha hasta el final para descansar en su abrazo incondicional. Deja que su paz permanezca contigo.